En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La campana. El acta de la sesión 99 se declara aprobada. El acta de la sesión 100 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensajes de Su Excelencia al Presidente de la República, por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos. El que aprueba el acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado Federal de Austria, suscrito en Santiago, Chile, el 7 de abril de 2022. El que aprueba el acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de Islandia y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en Oslo, Noruega, el 24 de marzo de 2022. El que aprueba el acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Chile, firmado en Cartagena de Indias, Colombia, el 27 de enero de 2022. El que aprueba el acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Chile, firmado en Cartagena de Indias, Colombia, el 27 de enero de 2022. Oficio de Su Excelencia al Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. Finalmente, una petición de 63 diputadas y diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos del Gobierno, particularmente del Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, referidos a la alerta sanitaria y restricción impartida respecto del brote de bacterias del complejo Burkholderia cepacia, que afectó a productos, insumos y dispositivos médicos elaborados por los laboratorios Sanderson y DIFEM, la autorización, fiscalización, vigilancia y regulación que se desarrollaron respecto de esta materia, el cumplimiento de los protocolos, la afectación de la población, en particular aquellos casos con resultado de muerte y demás hechos relacionados a dicho evento. La comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el cumplimiento de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, prosecretario. Si le parece a la sala, se accedería a la petición de 63 diputadas y diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno, particularmente del Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, referidos a la alerta sanitaria y restricción impartida respecto del brote de bacterias del complejo Burkholderia cepacia, que afectó a productos, insumos y dispositivos médicos elaborados por los laboratorios Sanderson y DIFEM, la autorización, fiscalización, vigilancia y regulación que se desarrollaron respecto de esta materia, el cumplimiento de protocolos, la afectación de la población, en particular aquellos casos con resultado de muerte, y demás hechos relacionados a dicho evento. La comisión deberá rendir su informe en un plazo de no superior a los 60 días y para el cumplimiento de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Habría acuerdo? Acordado. La orden del día, en primer lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con la concesión de indultos particulares por parte del Presidente de la República con el concurso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para la discusión de este informe se otorgarán 60 minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora el diputado Jaime Araya.
Señora Presidenta, honorables diputados y diputadas, me corresponde rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno relacionados con la concesión de indultos particulares por parte del Presidente de la República con el concurso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La integración, asistencia, intervenciones de las autoridades, diputados e invitados, oficios enviados, respuesta y la totalidad de las conclusiones y recomendaciones se encuentran en el informe y en las actas publicadas en la página web de la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo que omitiré hacer mención de ellas para concentrarme en las conclusiones y recomendaciones aprobadas por la Comisión. En primer lugar, me referiré a los antecedentes de trabajo de la Comisión. El 30 de diciembre del año 2022, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se informó acerca del otorgamiento de 3 indultos particulares a 13 personas suscritos por la exministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos Tobar, por orden del Presidente de la República. Para recabar antecedentes en relación con la perspectiva histórica y actual del procedimiento regular para la dictación de un decreto de indulto particular, y especialmente la decisión de la autoridad respectiva, y cómo ello se verificó en la especie para el caso de los concedidos en diciembre de 2022, se recibió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega, así como también al ex subsecretario de Justicia, señor Jaime Cajardo Falcón, además de otros 4 funcionarios y funcionarias de dicha repartición. También expuso el director nacional de Gendarmería de Chile, la jefa del Departamento de Control Penitenciario de Gendarmería de Chile y otros funcionarios de dicha institución, junto con otras autoridades como el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Cabe hacer presente que se presentaron las siguientes cuestiones controvertidas. 1. Delegación de firma. Se cuestionó la naturaleza jurídica y el ejercicio de la delegación de firmas para el caso de la concesión de indultos particulares, ante lo cual el ministro Cordero caracterizó de manera exhaustiva la potestad del Presidente de la República que se ejerce a través del acto administrativo consistente en el decreto supremo que da lugar o deniega la solicitud que se somete a decisión. Esta potestad se ha ejercido mayoritariamente a lo largo de nuestra historia por los ministros o ministras de Justicia, más que por el Presidente de la República. Dicha facultad tiene 2 regulaciones complementarias que son relevantes para ser consideradas a la hora de evaluar el contenido de los puntos de vista jurídico y político. La primera dice relación con las reglas del Código Penal y las segundas con la Ley 18.050 de 1981, que regula los indultos particulares, y a su vez el Decreto Supremo número 1542 de 1981, que establece las normas sobre regulación de indultos particulares. Así, y a contar de dicho año, es que se ha ejercido de un modo relativamente similar, en el sentido de que durante décadas los decretos de indulto se otorgan con las formas sacramentales que en ellos se encuentran. Desde 1925 siempre ha sido una atribución única, exclusiva y privativa del Presidente de la República. Aquello se erige como una cuestión de suma relevancia, toda vez que por regla general el Presidente de la República tiene facultades amplias de indulto. El debate en torno a la delegación de firma para la concesión de indultos ha estado vinculado, además de la potestad misma, a la delegación de firmas, lo que data del año 1981. Recién a contar del año 1986, con la dictación de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se distingue entre delegación de firma y delegación de atribuciones, entendiendo para el caso de la concesión de indultos que es un caso de delegación de atribuciones. El indulto como sinónimo de impunidad. Se asentó con algún grado de eficacia en el debate público que el ejercicio de la facultad de indulto constituye impunidad. Sin embargo, y tal como lo expuso a su respecto el ministro Cordero, existe un acuerdo general en la literatura y en la jurisprudencia respecto a que indultar no es lo mismo que impunidad, esencialmente porque la gracia del indulto tiene como efecto la remisión o conmutación de la pena, es decir, se modifica la modalidad en que se cumple la pena sin que exista un perdón por la conducta que motivó la condena. En definitiva, la persona indultada mantiene su condición de condenado por tribunales en un proceso legalmente tramitado, respetándose la independencia de poderes con todas las consecuencias legales que de ello devienen, como el control por parte de Gendarmería de Chile respecto al cumplimiento. De acá que sea importante aclarar que el concepto de impunidad está asociado a la falta de un castigo por la comisión de un delito, lo que en la especie no se verifica. En este caso, estamos frente a personas que enfrentaron procesos penales y que fueron condenadas. Cantidad de indultos otorgados versus cantidad de indultos de decretos dictados. Se cuestionó la cantidad de indultos otorgados en relación al número de decretos, para lo cual resultó pertinente poner en perspectiva histórica este análisis.
En el periodo que comienza el 11 de marzo de 1990 hasta el 10 de marzo de 1994, en la administración del expresidente Patricio Aylwin, se benefició con indultos a 994 personas, dictándose para ello 851 decretos de indultos, es decir, con una política en la que se podría indultar a más de una persona por decreto. Durante la administración del expresidente Frey, se indultaron 346 personas a través de 341 decretos. Durante la administración del expresidente Ricardo Lagos, coincidieron la cantidad de decretos con el número de personas beneficiadas. Dicho número ascendió a 244 personas. Para el primer periodo de la presidenta Bachelet, las personas indultadas fueron 67. A partir de dicho momento comenzó a coincidir la cantidad de personas beneficiadas con indultos con el número de decretos dictados. En la primera administración del expresidente Piñera, el número de personas beneficiadas con indultos fueron 14. En la segunda administración de la expresidenta Bachelet se indultaron 10 personas. En la segunda administración del expresidente Piñera se otorgó beneficio a 25 personas. Finalmente, y en lo que va de esta administración, se ha indultado a 15 personas. Sobre la fundamentación de los decretos de indulto. Desde una perspectiva histórica, la mayoría de los decretos de indulto han contenido el ejercicio de la facultad de gracia, pero no mayores fundamentos en el caso de la potestad de indulto. Sin embargo, al analizar en detalle algunas de las razones que se tienen para concederlo, se pueden encontrar razones humanitarias de salud, con excepción del debate en torno a los casos de delitos de lesa humanidad. Asimismo, ha sido posible advertir razones económicas en las que se indultó a personas que no podían pagar multas o bien a personas que no podían trabajar. Se expuso ante la Comisión los fundamentos que históricamente se han esgrimido para conceder el beneficio del indulto, adjuntando decretos a contar del año 1981 y hasta la fecha, en las que puede evidenciarse pequeñas referencias. Aquello resulta relevante toda vez que clásicamente el ejercicio de la potestad ha sido entendido como una potestad de gracia que ha tenido que ver con las consideraciones de evaluación de distintas administraciones para su otorgamiento. Enseguida, y respecto a la fundamentación de los actos administrativos objeto de esta comisión, cabe recordar que el Tribunal Constitucional, al fallar el requerimiento de inconstitucionalidad respecto de esto, desestimándolo, lo hizo sobre requerimientos cuya construcción utilizó un criterio amplio de legalidad para sostener una inconstitucionalidad. En este sentido, los requirentes no solo objetaron cuestiones de constitucionalidad, sino que en el fondo cuestionaron su legalidad. Cumplimiento del procedimiento. Habiendo analizado esta comisión investigadora la regulación del indulto, es posible concluir que la tramitación de las solicitudes se han sujetado estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente, de la misma forma en que se ha venido haciendo durante los últimos años y que constituye una práctica administrativa asentada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El procedimiento de indulto se inicia por la solicitud de la persona condenada ante el alcaide del establecimiento penitenciario donde se encuentre cumpliendo su sanción o directamente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, caso en el cual el Ministerio igualmente remite la solicitud al alcaide respectivo. Una vez completado el procedimiento en Gendarmería de Chile, que incluye informes de salud, de desempeño laboral, informes familiares, informes educacionales, informes relacionados con la reinserción y finalmente el informe ante el Tribunal de Conducta, similar al que se elabora para efecto de tramitar las libertades condicionales. El expediente es remitido al Ministerio para que la continuación de la tramitación administrativa a cargo del Departamento de Indultos y de las Divisiones de Reinserción Social y Judicial para entregar finalmente los antecedentes y la tramitación completa a la decisión de autoridad. Ninguno de los informes antes señalados es vinculante para la autoridad al momento de tomar la decisión. Se trata de antecedentes que se acompañan en el expediente administrativo para que la decisión se adopte contemplando el conjunto de las condiciones y motivos que la autoridad considere pertinente. En el caso de los informes del Tribunal de Conducta de Gendarmería de Chile, tampoco son vinculantes en sí mismos, pues la decisión se adopta considerando todos los antecedentes que se acompañan en el expediente y el contexto en que se ejerce la atribución de análisis. Solo así se explica la adopción histórica por parte de diversas administraciones en la concesión de indultos en que variadas ocasiones los informes de conducta recomendaban no conceder esta gracia. Cabe constatar una evolución en los criterios que informan la tramitación y la formación del procedimiento de indultos en cuanto a la confidencialidad o publicidad de los antecedentes de cada caso. Si bien, en un principio, dichos antecedentes eran de carácter confidencial,
dada la cantidad de datos personales y sensibles que contienen respecto de los solicitantes, en el año 2018 se cuestionó dicha confidencialidad con ocasión de la concesión de indultos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Ello dio lugar a que el Consejo para la Transparencia declarara que la información del procedimiento de indulto es de carácter pública, salvo los datos sensibles que ellas contienen. Es a partir de entonces que los decretos de indulto son publicados en la página de transparencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este orden de ideas, del análisis de los decretos hechos llegar a esta instancia, teniendo a la vista todos los decretos desde el año 1981 a la fecha, se constata un avance en términos de fundamentación a la que históricamente tuvieron en el pasado dichos actos administrativos. En consecuencia, teniendo en cuenta que se explicó el procedimiento en detalle, además de contar en esta instancia con la totalidad de los expedientes administrativos de forma íntegra y que comprenden todas las actuaciones y actos administrativos, no cabe sino concluir que la legalidad de la tramitación y en la dictación de estos. De lo expuesto ante esta comisión y de acuerdo con el análisis que se ha llevado a cabo, es dable establecer que las únicas restricciones al ejercicio de esta potestad delegada del Presidente de la República están dadas con ocasión del artículo 32 bis del Código Penal y restricciones adicionales se pueden encontrar en el derecho internacional de los derechos humanos, las cuales en ningún caso aplican a esta cuestión. El ejercicio de la potestad de indulto ha sido generalmente entendida y comprendida como una potestad de gracia del gobernante, lo que es consustancial a su naturaleza jurídica. Dicha característica permite en la práctica que las condiciones para su otorgamiento puedan estar sujetas a la evaluación de cada administración, como en la especie ocurrió, sin ningún tipo de excepción. En los hechos objeto de esta comisión investigadora, todos los antecedentes confirman lo anterior, sin divisarse ningún cambio en relación con la práctica histórica realizada por los diferentes gobiernos que se han sucedido a la fecha. Esta comprensión de la potestad de indulto ha sido refrendada por la Contraloría General de la República para eximir los decretos de indulto del trámite de toma de razón desde el año 2019. Desde el punto de vista del análisis de la legalidad, los decretos de indulto se encuentran debidamente fundamentados. Respecto de los 12 decretos relativos a condenados en el contexto del estallido social, sus fundamentos son los mismos. Sin efectuar juicios de valor respecto de los fundamentos y calificaciones efectuadas por la autoridad al conocer de los indultos, estos actos han sido correctamente dictados desde el punto de vista del derecho administrativo y en su examen de legalidad cumplen con todos y cada uno de los requisitos para producir sus efectos. En cuanto al análisis de constitucionalidad de los decretos de indulto, el Tribunal Constitucional, conociendo el requerimiento de un grupo de senadores, ha fallado desde ese punto de vista. Se ha sostenido en la sentencia de dicho tribunal que los decretos se ajustan plenamente a la Constitución Política de la República, al ser justamente una potestad del Presidente de la República, que se ejerce a través del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y está contemplado en la Carta Fundamental. Teniendo en cuenta todos los antecedentes hechos llegar a esta comisión, los oficios, expedientes administrativos, actos administrativos respectivos, exposiciones, puede sostenerse y concluirse que los decretos que conceden los indultos particulares fueron tramitados y dictados conforme a la Constitución Política de la República, a las leyes y a reglamentos respectivos que regulan la materia, sin que pueda afirmarse bajo supuesto alguno ilegalidades o irregularidades en estos, por haber cumplido con todos los elementos del acto administrativo, tanto para su tramitación como para su dictación. En razón de todo lo anterior, se formulan las siguientes conclusiones y proposiciones. Número 1. Crear una comisión de reforma a la institución del indulto, que tenga presente el derecho comparado y las diversas observaciones que se han estimado en el presente informe de la tramitación de indultos. Número 2. Proponer al Gobierno estudiar eventuales modificaciones a la Ley 18.050 de indulto, con el objeto de que los informes relativos a las personas condenadas que solicitan indulto sean revisados por un órgano colegiado que sugerirá una propuesta al presidente sobre procedencia o no de indultar, teniendo en cuenta los antecedentes que tenga el condenado. Número 3. Que en el caso de personas privadas de libertad que tengan condenas penales previas, la propuesta de indulto sea objeto de calificación por el órgano colegiado señalado anteriormente, con el objeto de asesorar de forma más acabada a la autoridad para tomar la decisión. Número 4. Determinar el alcance del artículo 6 de la Ley 18.050 de indultos, relativo a interpretar qué se entiende por casos calificados, para que el Presidente de la República pueda prescindir de los requisitos establecidos en dicha ley para otorgar el indulto.
elevar los requisitos de fundamentación de los actos administrativos que conceden indultos particulares a fin de evitar que surjan controversias al respecto. Número 6. Revisar el alcance de la derogación de potestades para el caso de indultos particulares ante los delitos más gravosos. Y finalmente, el número 7. Someter los decretos supremos de concesión de indulto nuevamente al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría. Las conclusiones y recomendaciones que he detallado fueron aprobadas por la mayoría de los integrantes de la comisión, por lo que se recomienda a la Sala aprobarlas también en los mismos términos. Hago presente que el informe se deja constancia de otra propuesta de conclusiones y recomendaciones que fue rechazada. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Para comenzar entonces la discusión del informe de esta Comisión Especial Investigadora, le ofrecemos la palabra al diputado Andrés Longton por 4 minutos. Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro. Muchas gracias, presidenta. A ver, lo primero que yo quisiera destacar es que las bases jurídicas en las que se sustentó la acusación de la derecha para solicitar esta comisión especial investigadora fueron desechadas por el Tribunal Constitucional, pues se acusaba de una evidente ilegalidad que no era tal. Quiero además agregar que la Contraloría se abstuvo de pronunciarse, pues señaló que es una facultad que corresponde al Tribunal Constitucional, que, como señalé, indicó que aquí no había ilegalidad alguna. Quiero señalar que me parece muy preocupante cuando se empieza a instalar la idea de que el indulto, particularmente en los indultos entregados por el presidente Gabriel Boric, son sinónimo de impunidad. Quiero hablar que la impunidad es la que han vivido las y los violadores de derechos humanos, quienes precisamente no han tenido condenas que tengan relación con la magnitud del delito cometido, van a cárcel especial y bajo ningún precepto hasta el día de hoy han mostrado arrepentimiento alguno. Y quiero señalar esto porque la verborrea con que se habla de parte de la derecha por la determinación del presidente Gabriel Boric de hacer uso de una atribución exclusiva que le compete tiene que ver finalmente con ese Chile que tiene que hacerse cargo de que se violaron los derechos humanos y que hay víctimas que han cumplido prisión política después de la revuelta popular. La ONU lo señalaba ayer, aunque a algunos les provoque escozor. La impunidad no puede ser para las víctimas de la revuelta el ejemplo de lo que ocurrió con las genocidas de la dictadura civil y militar. Lo último que quiero indicar con mucha fuerza es que me parece impresentable que en nuestro país se hable con tal fuerza en contra de una atribución del presidente de la República versus lo que significa la impunidad de los violadores de derechos humanos y que en esta Cámara el mismo sector que califica de terroristas peligrosos a quienes han sido luchadores sociales en la misma dirección, defienden con un descaro impresentable a quienes son violadores de derechos humanos. Quiero respaldar la decisión del presidente Gabriel Boric de indultar a 11 personas vinculadas a la revuelta popular y a un expreso que llevaba hartos años con un juicio bastante dudoso. Saludo esa acción y quiero señalar además que me gustaría que se continuara en esa dirección porque las víctimas de la revuelta de violaciones de derechos humanos son una realidad, le duela a quien le duela. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Lorena Pizarro. Tiene la palabra a continuación el diputado Gaspar Rivas. Presidenta, ¿existe la posibilidad de traspasarlo para más? Presidenta, ¿existe la posibilidad de hablar al último?
Lo que pasa es que tengo dos inscritos, el diputado Andrés Longton, que no se encuentra en la sala, y el diputado Matías Ramírez, que se acaba de inscribir y que es de la misma bancada de la diputada Lorena Fríguez. O sea, Lorena Pizarro, perdón. Bueno, no hay problema, entonces hago uso de la palabra. Gracias. Como miembro de esta comisión investigadora, dije al momento en que se votó este informe que desgraciadamente permitía que el presidente de la República le saliera absolutamente gratis el hecho de haberle dado el gusto a sus bases políticas de apoyo más radical, el haber indultado a delincuentes que lejos, todos entendemos que se indulta a delincuentes condenados, pero estamos hablando de delincuentes que lejos de arrepentirse, de manifestar el más mínimo arrepentimiento, han hecho pública su intención de seguir, algunos de ellos, provocando desmanes. Y eso también me lleva a pensar cuáles son las desprolijidades que tiene esta Cámara. Tenemos un proyecto de ley, Presidenta, que lo que busca es convertir nuevamente en delito la entrada a nuestro país de manera irregular. Y sin embargo esta Cámara se niega, lo dilata una y otra vez. Espero que lo más pronto posible tengamos convertido en un delito el ingreso irregular a Chile para que una vez por todas saquemos a patadas a los inmigrantes irregulares, porque ya Chile no da para más. Tienen que salir de una vez por todas y voto en contra de este informe. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra entonces el diputado Andrés Longton. Gracias, Presidenta. Presidenta, este puede ser catalogado como de los episodios más oscuros de los últimos años relacionado con la delincuencia y la impunidad plasmada en hechos concretos de indultos por parte de un gobierno a delincuentes que además eran delincuentes habituales algunos. Y a otros se le había dado ya el indulto previamente. Estos fueron indultos con un carácter político exclusivamente por un gobierno que avaló que el año 2019 se cometieran hechos delincuenciales en nuestro país con la complicidad pasiva de quienes hoy día están en el gobierno. Esa es la realidad. Y la realidad además es que las víctimas de aquellos delitos quedaron desprotegidos, sin ningún tipo de reparación y con la impunidad instalada por un gobierno que tiene la obligación de protegerlos. Ni hablar de la familia de la funcionaria de la PDI que falleció, porque también se liberó a alguien que fue condenado por un homicidio frustrado, Presidenta. No nos olvidemos de eso. Y delincuentes habituales. Entonces, ¿por qué el problema era de legalidad y no de constitucionalidad? Como quienes llevaron esto al Tribunal Constitucional. Porque este tenía un problema respecto a cómo habían sido otorgados los indultos. Primero, porque se le otorgó a delincuentes que eran delincuentes habituales, que tenían antecedentes penales previos. Y se benefició a una persona que se le había otorgado un indulto previamente. Y esas eran causales expresas que establecía la ley 18.050 en el artículo 4 que no se le podían otorgar indultos. Es decir, la ley decía, mire, estas personas no se les puede otorgar indulto, y a pesar de eso el presidente, con antecedentes desfavorables por parte de Gendarmería, tanto que hablamos de las libertades condicionales respecto a la relevancia que tienen los antecedentes de Gendarmería, bueno, Gendarmería dijo en varios de estos casos que no se les otorgue la libertad porque estas personas siguen siendo un peligro para la sociedad. Y aún así el presidente hizo caso omiso de esos antecedentes, alegando o ignorancia o derechamente guardando silencio, lo que es peor todavía. Presidenta, aquí se basaron en la facultad que está en el artículo 6 del presidente, en que dice que en casos calificados y mediante decreto fundado el presidente podrá rescindir de los requisitos establecidos en la ley. Casos calificados y fundados, Presidenta.
¿Y qué pasó con las resoluciones? Eran todas iguales. No se justificaba por qué, a pesar de que el artículo 4 le decía que no se otorgaron los requisitos, terminaron otorgando beneficios. Ni siquiera citaron los antecedentes de Gendarmería, porque no tenían cómo justificarlo. Y ese es el vicio de legalidad que finalmente la Contraloría no se pudo pronunciar, porque estos antecedentes se llevaron al Tribunal Constitucional. Si este no era un problema de constitucionalidad, era precisamente que estos decretos eran todos iguales, sin ningún tipo de justificación, genéricos. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Y eso va contra norma expresa, presidente. Y eso revela con mayor fuerza de que se liberaron delincuentes por razones políticas. Y se liberaron delincuentes por razones políticas porque el proyecto de ley de indultos no iba a tener los votos en este Congreso y el presidente la única alternativa que tenía eran los indultos. Muchas gracias, presidente. Diputado Matías Ramírez tiene la palabra. Gracias, presidente. Como integrante de esta comisión, en realidad, por su intermedio, todo lo que señaló el diputado Longton quedó expresamente claro en la comisión investigadora. Que además hay que decirlo, lo solicitó la propia oposición y una vez que fue avanzando y cuando se dieron cuenta de que todos sus alegatos no tenían fundamento, se fueron retirando de la comisión. Es más, los miembros que seguimos participando éramos todos miembros de gobierno mientras la oposición se retiró de la comisión investigadora respecto a los indultos. ¿Por qué? Porque cuando el Tribunal Constitucional les dijo que estaba todo en norma, estaba todo reglamentado, todo se había cumplido de acuerdo a la legislación vigente, perdieron en definitiva el sustento que les daba este relato respecto a la situación de los indultos. Lo que buscaron fue generar un hecho político, más no efectivamente ver si se cumplían o no los requisitos, y ténganlo claro que en la comisión investigadora nos dimos cuenta de que cada uno de los antecedentes para justificar los indultos estaban precisamente. Estaban los expedientes, fueron todos los funcionarios, en este caso tanto de Gendarmería como también del Ministerio de Justicia, a dar cuenta de los expedientes y de cada una de las informaciones respecto de cada uno de los indultados. Pero además quiero ser bastante enfático en que se trató de buscar una pseudo responsabilidad política en estos hechos que claramente, y tal como lo explicó en su momento el ministro de Justicia, los indultos se han dado de esa forma desde el retorno a la democracia. No ha existido ningún cambio sustantivo en la forma en que se han otorgado. Entonces, todo esto respecto de que no se cumplieron requisitos y demás es claramente una cuestión falsa y que busca, insisto, mantener de manera artificial un conflicto que no es tal. Tal como lo dijo la diputada Pizarro por su intermedio, presidente, creo que efectivamente acá había una responsabilidad del Gobierno en avanzar precisamente en dar justicia a quienes han sufrido violación a los derechos humanos durante el estallido social. Esa fue una realidad. Y quedan aún más muchas personas que están esperando efectivamente reencontrarse con sus familias, reencontrarse efectivamente con su entorno y que han seguido en ese punto esperando una decisión por parte del Gobierno, que lamentablemente este show que levantó la derecha, que algunos hablan de episodios oscuros, ha impedido que se avance en esta materia. Yo solamente quiero hacer una invitación, no solamente a aprobar el informe, y a la oposición los invito el 16 de enero del 2024 en el Juzgado de Garantía de Santiago a la formalización de Katy Barriga, a ver si siguen con las mismas convicciones. Muchas gracias, presidente. Diputado Ilavaca tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Esta fue una comisión que se inició con mucho ímpetu por parte de aquellos que la solicitaron, pero cada día se fue desinflando con más fuerza. De hecho, en las últimas sesiones no participaba casi nadie dentro de esto y éramos algunos los que estuvimos permanentemente escuchando y viendo de qué manera solucionaba un problema que es más bien institucional. ¿Por qué digo que es más bien un problema institucional? Toda vez que cada uno de los invitados dejó claramente establecido de que se cumplió estrictamente la legislación vigente, constitucional y legalmente. Y es una facultad privativa del presidente de la República como institución
El presidente Piñera la utilizó, el presidente Lagos la utilizó, la presidenta Bachelet la utilizó, y es una herramienta que históricamente nuestras autoridades han utilizado y ninguno de ellos ha cometido una ilegalidad o una inconstitucionalidad. Uno puede tratar de criticar el mérito de la decisión y eso es un tema político. Ahora, si una comisión investigadora quiere efectivamente establecer discusión respecto a mérito, que eso se discuta en el momento que corresponde, que son las elecciones. En las elecciones vengan a plantear si es que el mérito de una decisión corresponde o no corresponde. Pero más allá de eso, presidente, yo creo que sí hay un tema de fondo que este Congreso está llamado a tratar. Y es que esta institución en particular, que son los indultos particulares, es un resabio monárquico. Y la discusión que deberíamos estar dando hoy día es, ¿estamos de acuerdo con esta institución, sí o no? Y esto merece una discusión mucho más profunda. Yo en lo particular soy de aquellos que no estoy de acuerdo con una institución como esta, que insisto, es un resabio que viene de la historia de las democracias. Y creo que allí es fundamental que este Congreso efectivamente a veces deje de perder el tiempo respecto a comisiones que no llegan a nada y que al ver sus autores de que no existía nada, se empiezan a arrepentir y las dejan botadas. ¿Qué hizo el Gobierno respecto a aquellos problemas que presentó el desarrollo de este indulto en particular? Bueno, el Gobierno le pidió respecto a las desprolijidades que sí existieron, la renuncia inmediata a la ministra de Justicia. La ministra de Justicia dejó su cargo producto de estas desprolijidades administrativas. ¿Qué sucedió? El jefe de gabinete del presidente de la República también renunció. Es decir, las desprolijidades que existieron, el Gobierno se dio cuenta de ellas y tomó medidas. Pero pareciera que eso no es suficiente para algunos en esta sala. Yo insisto, presidente, y con esto termino, creo que el Gobierno en este sentido actuó como corresponde, tomó las decisiones que correspondían y que en derecho le correspondían, decisiones que se han repetido presidente tras presidente. El presidente Gabriel Boric en la historia ha sido el que menos indultos ha entregado, el que menos. Recordemos la cantidad de indultados que este Congreso Nacional desarrolló en una ley de indulto general a miles de personas que en el periodo de la pandemia. Yo insisto, presidente, aquí deberíamos abordar un tema que sí es de fondo y que dice relación con una institución que, a mi parecer, debería ser absolutamente derogada en nuestra legislación. He dicho, presidente. Jorge Guzmán. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Jorge Guzmán. Muchas gracias, presidente. Presidente, coherencia es la cualidad de la persona coherente o que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Lo que más le ha faltado a este gobierno y lo que más le ha faltado al presidente Boric es actuar con coherencia. Y en el tema de indultos, particularmente, presidente, vimos el principal problema del gobierno. Un gobierno que, por una parte, quiere sancionar o dice tener una disposición en contra de los hechos de violencia y delincuencia que está viviendo el país, pero, con otra parte, está indultando a personas que habían sido condenadas por los tribunales de justicia. Podemos llegar a distintas conclusiones y podemos quizás estar de acuerdo en que es una facultad privativa del presidente de la República. Podemos estar de acuerdo que esa facultad la ejerció de acuerdo a apego a la ley, a la Constitución. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo en que esto se hizo bien, en que esto fue coherente y que esto fue prolijo. Prueba está que le costó la pega al jefe de gabinete del presidente. Prueba está que le costó la pega a la ministra de Justicia. Por tanto, independiente de las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora, yo creo que Chile se llevó un mal sabor respecto de la gestión del presidente Boric en cuanto a los indultos que aplicó. Indultos que fueron desproporcionados, que fueron en un tiempo que no correspondía, que fueron con personas que habían sido condenadas por delitos graves en nuestro país. Coherencia, presidente Boric, coherencia a su gobierno. Eso le falta. Gracias, presidente. Diputado Jaime Araya tiene la palabra. Gracias, presidente. Quisiera mencionar algunos aspectos que, sin perjuicio de haber sido leídos en el informe, creo que son relevantes en esta parte del debate que es meramente de carácter político.
El primero de ellos, naturalmente, apunta al fondo de la discusión, que es si debe o no existir la facultad del presidente de la República de indultar o no indultar a condenados. Yo suscribo a aquellas personas que dicen que esto es una facultad propia de las monarquías y no debiera existir en nuestro país. Y sería interesante que pudiéramos tomar la decisión de avanzar en eliminar la facultad que tiene el presidente de la República de indultar. Creo que esto no es un tema que se pueda reducir a la actual administración, sino que es un debate que tiene que ser visto con sentido de Estado. Y creo que todos aquellos resabios de las monarquías no son compatibles con el ejercicio de la democracia, básicamente con el principio de separación de poderes del Estado. Pero yendo a los temas de forma, que son fundamentales y que tienen mucho que ver con el debate político. Esta fue una comisión especial investigadora que se planteó con ocasión de los indultos en un contexto de un momento bien particular, cuando nuevamente la agenda de seguridad estaba en el centro de la discusión. Se toma la decisión de comunicar los indultos y ¿qué hizo la derecha? Suspendió su participación en la mesa de seguridad, amenazó con las penas del infierno al gobierno. No es cierto, y por su intermedio, presidente, lo que ha afirmado el diputado Guzmán, que la ministra de Justicia haya salido para hacer mal la pega. Salió porque había sido acusada constitucionalmente como una forma de amenazar y forzar su salida en un Congreso y una Cámara de Diputados que es controlado mayoritariamente por la oposición. Hay que decir las cosas con rigurosidad y con verdad. La salida de la ministra de Justicia en modo alguno obedeció a que los indultos hubiesen estado mal tramitados o se hubieran hecho de manera desprolija. Los indultos cumplieron en forma y fondo su tramitación y prueba de ello es que en las primeras sesiones teníamos a todos los parlamentarios de oposición, incluso algunos no miembros de la comisión, teníamos la sala llena de medios de comunicación y a poco andar, cuando el presidente del Consejo de Defensa del Estado, cuando el propio ministro de Justicia, los funcionarios de Gendarmería a cargo históricamente de tramitar los indultos, explicaron y dejaron claramente asentado que se había hecho todo como corresponde, la comisión simplemente fue abandonada. Uno habría preferido más bien que hubiera hecho un par de puntos políticos, algunos en el podium, que habernos sometido a una comisión investigadora donde finalmente fuimos muy pocos los diputados que rigurosamente cumplimos con la obligación de asistir a la misma. Prueba de ello es que aprobamos el informe por mayoría. Entonces, señor presidente, yo creo que no es justo que se quiera decir aquí que esto está todo mal hecho, que esto fue prácticamente una obra diabólica. No, esto es el ejercicio de una facultad del presidente de la República que está contenida en la Constitución y que lamentablemente, por venir de la monarquía, permite el arbitrio que el presidente hubiese dicho, ¿sabe qué? Quiero indultarlos porque quiero indultarlos sin ningún tipo de fundamentación. Entonces, no es cierto que se requiera un mayor estándar de fundamentación y se trajeron a la vista distintos decretos de indulto donde la fundamentación solamente se refería a las normas legales que se invocaban para ejercer el indulto. Entonces, creo que ha pasado un tiempo suficiente como para que la oposición abandone ya este discurso de tratar de decir que todo lo que hace el gobierno está pésimamente hecho, que todo es pro delincuencia, porque eso no es efectivo, no es cierto. Y la verdad de las cosas es que denota más bien un afán de golpear reiteradamente al gobierno, más que solucionar los problemas, particularmente solucionar los problemas de delincuencia que tiene nuestro país. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevich. Gracias, presidente. Antes de entrar en el fondo del asunto, quiero mencionar algo que me preocupa mucho respecto de esta comisión especial investigadora y respecto de otras también. Y es que cuando hay una noticia y la oposición ve ahí una oportunidad comunicacional de hacerle daño al gobierno, nos convocan a una comisión especial investigadora, pero cuando ven que en el camino las conclusiones no van en la dirección que les gustaría, renuncian a la comisión. Realmente al final lo que termina sucediendo es que es una pérdida de tiempo para la Cámara en su conjunto hacer comisión especial investigadora en donde quienes la piden, el sector político que la pide, luego no participa de ellas, porque pareciera ser que se dan cuenta en el camino que no les es conveniente lo que se va a concluir. Entonces, ojo con eso, con mal utilizar este recurso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Hemos terminado. No, estamos listos. Sí, siguiente. Hemos terminado. Siguiente, ¿cuál es? En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del Gobierno relacionados con la posible inobservancia del Convenio de Riego Endesa de 1947 para la utilización de recursos hídricos provenientes del embalse Laguna del Maule.
Para la discusión de este informe se otorgarán 60 minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora el diputado señor Felipe Donoso. Gracias, presidente. Honorable Sala. Cumplo con informar acerca del contenido de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno relacionados con la posible inobservancia del Convenio de Riego Endesa de 1947 para la utilización de recursos hídricos provenientes del embalse Laguna El Maule. Antecedentes generales y competencia de la Comisión Investigadora, al tenor del acuerdo de la Cámara que ordenó su creación. El mandato de la Comisión Especial Investigadora se originó en la solicitud presentada por 65 diputadas y diputados en conformidad al artículo 52, número 1, letra C, de la Carta Fundamental, el 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el 313 del Reglamento de la Corporación, la que fue aprobada en sesión especial de la Sala del 19 de diciembre del 2022 por 68 votos a favor y 27 abstenciones, registrándose además una inhabilitación. La referida petición se fundamenta en los siguientes antecedentes. Según información recibida por parte de residentes del Distrito 17 correspondiente a la región del Maule, la Dirección de Obras Hidráulicas de dicha región autorizó a la empresa Enel a extraer agua de la laguna del Maule para fines de generación eléctrica, a pesar de encontrarse este embalse sin el debido exceso de los recursos hídricos cuya principal finalidad es el riego. Al respecto, existe un convenio vigente que data de 1947 entre la anterior Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima, y el Ministerio de Obras Públicas, MOP, que permite la extracción o apertura de las compuertas del aludido embalse para fines distintos al riego, pero solamente respecto de los excesos que se produzcan. Esto último fue ratificado por la Corte Suprema en un fallo unánime del 15 de marzo del 2021, sentencia que, poniendo fin a una mañosa interpretación del citado convenio, rechazó los recursos de casación en la forma y fondo deducidos en contra de la resolución judicial que acogió una demanda en juicio ordinario de mera certeza iniciada en el 6º Juzgado Civil de Santiago. No obstante lo anterior, se anunció la apertura de compuertas de la laguna para que el agua fuera utilizada con fines diferentes al riego, lo cual perjudicará ostensiblemente a los regantes y agricultores de la cuenca que abarca el embalse. Hay que agregar que por 2 años han sido los regantes quienes, por diferentes medios, han racionalizado el uso de las aguas correspondientes en dicha laguna. Por lo tanto, y dado que la autorización de extracción significa la utilización del recurso hídrico fuera de los márgenes de la norma que la regulan, se pone en peligro el abastecimiento de las aguas de los regantes. En virtud del expuesto, se solicitó a la Dirección de Obras Hidráulicas de la región del Maule, mediante oficio de fiscalización, informar quién autorizó a la empresa Enel a utilizar los recursos hídricos de la laguna del Maule para fines distintos del riego, contraviniendo lo establecido en el convenio de riego, en el convenio de 1947, cuya correcta interpretación, como ya lo señaló, fue ratificada por la excelentísima Corte Suprema en fallo ya citado. También se pidió a los organismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas la instrucción inmediata de medidas tendientes a proteger los recursos hídricos destinados principalmente para el riego de la región del Maule. Por otra parte, se solicitó que en lo sucesivo se observara e informara a las organizaciones de canalistas y regantes de la región cada vez que se permita la autorización de ese recurso para fines distintos al riego, los fundamentos técnicos de la decisión y su sustento jurídico. A la luz de los antecedentes expuestos, los ya citados, se solicitó crear una comisión especial investigadora abocada a reunir información sobre actos de gobierno realizados por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas del Maule y el CEREMI correspondiente, la Dirección General de Aguas de dicha región, el Ministerio de Energía
y la seremía de esa cartera en el Maule, el Ministerio de Agricultura y el respectivo Seremi, en relación con la posible inobservancia del convenio de riego Endesa de 1947, para la utilización del recurso hídrico proveniente del embalse Laguna del Maule, convenio conforme al cual el uso del agua es prioritario para el riego en la cuenca del río Maule. La Sala, junto con autorizar la creación de la comisión investigadora, acordó otorgarle 90 días de plazo para cumplir su cometido, pudiendo constituirse para el desempeño de su mandato en cualquier lugar del territorio nacional. Dicho plazo expiró el 10 de julio del 2023. La relación del trabajo desarrollado por la comisión investigadora en el cumplimiento de su cometido, incluyendo las exposiciones efectuadas por los invitados, se describen en el respectivo informe. A modo de información general, cabe señalar que las autoridades concurrieron ante la comisión figura el ministro de Energía, señor Diego Pardo, y la directora de Obras Hidráulicas, del Ministerio de Obras Públicas, la señora María Loreto Meri. Conclusiones aprobadas por la comisión. La Comisión Especial Investigadora llegó a la conclusión, por mayoría de sus integrantes, que no ha habido incumplimiento del convenio suscrito en 1947 entre la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y Endesa. Para sostener lo anterior, es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones. Por una parte, el convenio establece una división de la laguna del Maule en consideración a 3 porciones, donde destacan las porciones intermedia u ordinaria y la porción superior, siendo la primera de orden de unos 500.000 litros cúbicos y la segunda del orden de los 751 millones de metros cúbicos. Por otra parte, la Corte Suprema, a propósito del juicio de mera certeza, iniciado por el Consejo de Defensa del Estado, aclaró que las economías de agua aportadas desde la laguna invernada para riego solo pueden ser utilizadas cuando la laguna en comento se encuentre en su porción superior. Las economías de la invernada, consistente en que parte del abastecimiento del riego de la laguna del Maule se realice desde la laguna invernada y como contrapartida se entregue un volumen idéntico al volumen que se entregó desde la laguna invernada a la laguna del Maule, es decir, es un intercambio de derechos almacenados. Lo anterior, en aplicación directa del fallo de la Corte Suprema, significa, en consecuencia, que la Dirección de Obras Hidráulicas tiene la obligación de devolver en proporción 1 a 1 de la parte superior de la laguna del Maule cuando Endesa haga entrega desde la laguna invernada de aguas que tiene embalsada. Teniendo en cuenta lo señalado, es necesario analizar las cifras relativas a la distribución del volumen para riego. En este sentido, durante el año 2022 fue extraído por concepto de riego un total de 165 millones de metros cúbicos, con un volumen asignado en el riego del orden de los 398 millones de metros cúbicos, no existiendo disponibilidad de agua de la parte superior, motivo por el cual tampoco existieron para realizar dichas economías, por cuanto se perdería el volumen en cuestión. De esta manera, no existiendo agua de la porción superior en la aplicación del convenio, no existiría la obligación de devolución por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas y, por lo tanto, una inobservancia del convenio de riego de Endesa del año 1947. Es cuanto puedo informar a la sala, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Francisco Pulgar. Muchas gracias, presidente. Dar cuenta que el informe que ha sido leído no fue aprobado por unanimidad. Hacer presente eso. Y como dijo Patricio Mans, presidente, ¿qué sabes de cordillera si tú naciste tan lejos? La laguna del Maule es la reserva de agua más grande que tiene la región del Maule y abastece a más de 200.000 hectáreas. Cuando se habla del convenio de 1947, colega, los agricultores no salieron a cortar la ruta 5 Sur por gusto, sino que porque este convenio
forzosamente y maliciosamente la empresa Enel, la multinacional, quería torcerlo. ¿Para qué? Para generar en perjuicio de nuestros agricultores. Esta es una situación que lo llevó a los tribunales, a la Corte de Apelaciones y también a la Corte Suprema, que en un juicio de mera certeza nuevamente le dio la razón a nuestros agricultores. Esa es la verdad. Seguramente van a querer entender o decir que esto está perfecto. Es tan imperfecto esto, presidente, del uso y abuso del agua de la laguna del Maule por la empresa hidroeléctrica, que aquí hablan del tema de los derechos de agua de la laguna invernada. Aquí no hay ninguna interpretación en el convenio de 1947 de la laguna invernada, como fue mencionado en este informe. No existe laguna invernada en el convenio de 1947. Por favor, a los colegas, rechazar este informe. Esto es un claro perjuicio a los agricultores de la región del Maule. Quienes hemos estado en la calle, quienes hemos estado en la lucha de los agricultores, no teniendo acciones de agua, no teniendo terreno, sabemos la realidad, que hasta el día de hoy se sigue luchando por cada gota de agua. Una situación crítica que viven nuestros agricultores, a expensas de ¿qué? De la destrucción de la cuenca Río del Maule a manos de las centrales hidroeléctricas. Es penoso, presidente, para mí estar reiterando y casi mendigando el apoyo de colegas que muchas veces, por lejanía, por desconocimiento, no conocen la realidad campesina o difícilmente entienden cuál es el daño que se le ha generado al Maule en su río, en su cuenca y sobre todo a la agricultura. Maule Ubú, río de lluvia, una situación que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Se ha sido tan indolente esto, presidente, que en el año 2016, en febrero, cuando se contamina gravemente el agua en la laguna en el río Maule, ni el DOH, ni la DGA, ni la Junta de Vigilancia hicieron nada cuando se contaminó ese río. Por eso es importante y hago un llamado a todos mis colegas conscientes, sobre todo aquellos activistas medioambientales, que entiendan y atiendan el derecho de los agricultores. Primero agua para la agricultura y si sobra para generación. Eso no pasa y hago el llamado a votar en contra de este informe. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Natalie Castillo. Gracias, muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, señalar respecto de las comisiones investigadoras que han nacido de este debate es la pertinencia que tiene este instrumento que nos da la Cámara y así entregar respuesta a las comunidades. Por eso creo relevante avanzar en materias como el que hoy se trata acá, que es el tema hídrico. Y en ese tenor también, presidente, y aprovechando el espacio, quiero solicitar a mis pares diputadas y diputados a no truncar ni poner cortapisas a un rol que nos entrega el ser parlamentarios o parlamentarias, que es precisamente fiscalizar sea quien sea. Esto último yo lo señalo a propósito del cuestionamiento que se hace al levantamiento de comisiones populistas o mediáticas, que efectivamente se conforman, pero cuando hay llamados a comisiones investigadoras que sí tienen relevancia para el buen vivir de las personas, las voluntades políticas no están, y eso lo digo de todos los sectores que conforman este Parlamento. Entonces, a propósito del espacio, yo quise señalar que este instrumento es una calidad que tenemos los diputados y las diputadas para realizarlo y, por lo tanto, no veo el por qué muchas veces se restan o nos restamos de participar de un rol que tiene mucha relevancia principalmente para la ciudadanía. Bueno, en relación a lo que nos convoca y más allá de lo que ha señalado el diputado Pulgar, las conclusiones de esta comisión señalan que no existió incumplimiento del convenio de riego de Endesa y el que el Estado, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas y el Consejo de Defensa del Estado, han perseguido establecer la interpretación correcta y también armónica del tratado que está en cuestión, en concordancia con lo que solicitó la Junta de Vigilancia de la zona afectada. Esto significa que las aguas pueden ser utilizadas para la producción eléctrica cuando la laguna se encuentra en su porción superior. Pero como sabemos, presidente, la situación hídrica en nuestro país es precaria, es un fenómeno que cruza todo Chile y en ese sentido se ha establecido que durante los últimos 5 años la laguna del Maule se ha mantenido en su porción inferior, ¿ya? Y por eso la interpretación a la que se ha llegado es correcta en cuanto a que estas aguas deben dedicarse de manera exclusiva al riego y en caso de que las aguas sean insuficientes deben realizarse transferencias sin devolución desde otros embalses de acuerdo al convenio de 1947. Entonces, si bien concordamos en algunos elementos en el marco del debate,
que escapan al objetivo de la misma comisión, creemos que o estamos de acuerdo con algunas expresiones de diputados y diputadas en cuanto a la necesidad de tomar acciones efectivas para proteger la disponibilidad de agua, tanto en la laguna del Maule como también otras fuentes hídricas de nuestro país. Por ejemplo, realizar estudios técnicos que permitan determinar la capacidad exacta del embalse junto con un sistema de monitoreo, fiscalización eficaz, eficiente y preciso, dada la importancia del recurso hídrico, y en eso yo estoy muy de acuerdo con el diputado que impulsó la comisión investigadora. Lo anterior, presidente, no es excluyente con lo que hemos discutido en esta sala y en el marco de la ley de presupuesto recién aprobada y de carteras sectoriales vinculadas a los recursos hídricos en cuanto a la gestión, al ordenamiento, a la innovación, a la tecnología y también a la fiscalización respecto de, del agua, ¿no? Del recurso hídrico, lo que sin duda también redunda en mayores recursos del Estado para estos propósitos. Así que, en cuanto a la comisión investigadora, creemos que lamentablemente, diputado Pulgar, se cumple con lo que se investigó y que no existió ningún tipo de que no se contravino en este caso el convenio en cuestión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes. Muchas gracias, presidente. En realidad, esta comisión investigó la posible inobservancia del convenio de 1947. La laguna del Maule no solamente es un tesoro hidrográfico, también tiene una belleza particular y es tremendamente interesante para la región del Maule. Los agricultores han estado preocupados del uso de estas aguas desde muy antiguo y por eso efectivamente se celebró el convenio de 1947, porque también se han usado estas aguas para generar energía eléctrica. El uso de las aguas ha sido profusamente discutido. Y en definitiva hubo una sentencia de la excelentísima Corte Suprema, como se expuso en el informe, que determinó cómo debía cumplirse. La comisión investigadora escuchó no solamente a la directora de Obras Hidráulicas, que expuso de manera verdaderamente completa, sino también al ministro de Energía y a la Junta de Vigilancia, a los principales interesados en las aguas de riego. Todos concordaron en que el convenio se había cumplido exactamente en los términos en que se pactó, como en la forma que en la sentencia declarativa expuso la Corte o impuso la Corte Suprema, decidió la Corte Suprema. En este sentido, y con el mayor respeto por la posición del diputado Pulgar, debo decir que al escuchar a los regantes, al escuchar a la Dirección de Obras Hidráulicas, al escuchar a todas las autoridades y al examinar el convenio, llegué, al igual que el resto de los diputados que votamos a favor de estas conclusiones, a la conclusión definitiva que el convenio se cumplió de la manera que está pactado. La sequía, por cierto, disminuyó la porción superior de las aguas de la laguna, de manera que se han estado utilizando la porción central, digamos así. Y seguramente con las lluvias de este año va a cambiar la situación y van a poder devolverse aguas, pero eso es una situación que tendrá que verse en el curso de este año y en que la Dirección de Obras Hidráulicas ha estado siempre presente, y en ese sentido hay que advertir que la Dirección de Obras Hidráulicas es una división que realmente cumple su función, está constantemente preocupado de las obras de riego. Y así lo ha mantenido. Es una dirección sumamente seria que depende del Ministerio de Obras Públicas, con profesionales muy antiguos, muy experimentados y que conocen la situación. Particularmente la directora de Obras Hidráulicas es una mujer que proviene, la actual directora es una mujer que proviene no solamente de la región del Maule, que ha trabajado en la Comisión Nacional de Riego y que conoce el problema completamente, por lo que su exposición fue, a juicio de esta diputada y del resto de los diputados que la escuchamos, absolutamente definitiva. En este sentido, pretender que el convenio no se habría cumplido por efectos de los cambios climáticos me parece que no se ajusta a la realidad de lo que piensan los interesados
que son particularmente los regantes, la Dirección de Obras Hidráulicas y, en definitiva, todas las personas que intervienen en el cumplimiento de este convenio. Así se ha resuelto por los tribunales y esta cuestión y no habría podido llegarse a otra conclusión. Apruebo completamente las conclusiones de esta comisión a las que concurrí por lo demás. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Félix Donoso. Felipe Donoso, perdón. Gracias, presidente. Desde 1982 me llamo Felipe. Bueno, esta comisión investigadora claramente a la gente que es del Maule nos interesa mucho. Como persona nací en el Maule, en el Hospital de Talca, viví y he vivido toda mi vida en los campos que riegan las aguas provenientes de la laguna del Maule. Por lo tanto, es muy importante para todas las personas tener claridad si es que este convenio se cumple o no. Porque ciertamente en el Maule nos falta agua y tenemos una necesidad importante. Y cada vez que falta agua, alguien levanta la situación de que hay una violación al convenio de 1947. Quizás sin tener los antecedentes, quizás porque alguien se lo dijo, y es importante aclararlo. Por eso profundizamos lo más que pudimos. Se invitó a todas las personas que los diputados integrantes de la comisión propusieron. Y la directora de la DOH, que es quien para efectos prácticos maneja la llave, explicó claramente cómo era el procedimiento y cómo se impedía que este convenio fuese violentado. De hecho, fue esta misma institución quien promovió el juicio de mera certeza para así tener claridad en la interpretación de este contrato entre, en ese momento, empresas y órganos del Estado. Hoy día, empresa privada, Endesa, y órganos del Estado. Y son ellos quienes, a solicitud de los regantes o a solicitud de la empresa Endesa, abren la llave según existente o no cuotas de agua para dichos objetivos. Cuota de agua para generación eléctrica y cuota de agua para riego. Y en esa exposición nos explicó que no había sido violentado. Tampoco nos dijo que hubiese sido violentado el convenio de 1947 los agricultores. Tanto la Junta de Vigilancia del Río Maule como los agricultores independientes que expusieron, quienes plantearon distintas interpretaciones, pero no afirmaron jamás la violación del convenio de 1947. Por lo tanto, lo que nos cabe concluir, y creo que es importante que esta sala lo sepa, es que necesitamos obras de riego, que necesitamos asegurar el riego, porque el riego no es un recurso que utilizan los agricultores. El riego es lo que nos da el alimento a todo Chile. Y en estos últimos eventos climáticos vimos la importancia de estos grandes embalses de riego, que dan la posibilidad de ser un controlador del flujo del agua en estos eventos climáticos. Nos dan la posibilidad de que cuando hay sequía en el verano tengamos agua, pero también cuando hay lluvia en exceso en el invierno podamos contener parte de ella, regular los flujos y aminorar los daños. Porque se ha instalado en los años que los embalses tienen mala fama, que los embalses hacen daño al medio ambiente, pero los embalses de riego, los embalses en general, nos dan la posibilidad de regar el alimento que producen los agricultores, nos dan la posibilidad de tener agua en los momentos de sequía, nos dan la posibilidad de mantener verde aquellas zonas que se están desertificando. Por eso, como agricultor, como diputado por el Maule, zona agrícola, creo que la principal conclusión que nos da esta comisión es que nos faltan obras de riego que nos permitan asegurarle el alimento a Chile. Muchas gracias, presidente. He dicho. Gracias, diputado Felipe Donoso.
Finalmente, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a las actuaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Servicio Médico Legal, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros organismos competentes en relación con los hechos ocurridos en dependencias de la empresa Kaiser. Para la discusión de este informe se otorgarán 60 minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora el diputado Andrés Giordano. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, en nombre de la Comisión Especial Investigadora sobre los actos de los órganos competentes de la Administración del Estado en relación con los hechos ocurridos en dependencias de la empresa Kaiser en las fechas que se indican, paso a informar sobre las conclusiones y recomendaciones arribadas luego que concluyera el proceso investigativo y que fueran aprobadas por unanimidad de sus integrantes. Consideraciones y conclusiones aprobadas por la Comisión. La Comisión Investigadora Kaiser inició su trabajo en enero del presente año para investigar los actos de organismos del Estado respecto del hallazgo de 5 personas fallecidas al interior de las bodegas de la empresa Kaiser ubicadas en la comuna de Renca, producto de un incendio cuyas causas aún se desconocen. Las dudas razonables sobre los hechos ocurridos en el contexto del estado de excepción constitucional, decretado en el marco del estallido social del año 2019, no han permitido resolver diversas interrogantes acerca de todas las causas y eventuales participaciones de terceros durante parte de la cadena de sucesos que llevaron a la muerte a las 5 personas que individualizaremos más adelante. Atendidas las atribuciones específicas de este poder del Estado y del tenor del mandato de la Comisión Investigadora, nuestro rol no se ha enmarcado en dar respuesta a estas interrogantes, sino a dilucidar si su falta de resolución dice relación con acciones u omisiones de organismos públicos, especialmente aquellos involucrados en el proceso investigativo que aún sigue vigente. En concreto, de los antecedentes tenidos a la vista, es posible establecer que los hechos que dan pie a esta investigación comienzan el día domingo 20 de octubre del 2019, entre las 15 y 20 horas, cuando se produce un incendio posterior a un saqueo en un depósito de mercadería de la empresa de ropa interior Kaiser. Este se habría originado entre las 13:30 y 14 horas y habría permitido el cobro de un seguro a la mencionada empresa por una suma superior a los 3.000 millones de pesos, según información compartida por Fiscalía. Si bien las causas del origen del fuego no han sido esclarecidas, sabemos que trajo como consecuencia el fallecimiento de 5 personas cuyas identidades son Julián Marcelo Pérez Sánchez, Joshua Patricio Osorio Arias, Andrés Felipe Ponce Ponce, Luis Antonio Salas Martínez, Manuel Jesús Muga Cardemil. En sesiones de la Comisión Investigadora se recibieron a la abogada y abogado querellante Alejandra Arriaza y Matías Soto, a familiares de las 5 víctimas fallecidas, autoridades del Consejo Municipal de la Comuna de Renca, el exdirector y asesor jurídico de la misma municipalidad, funcionarios de Carabineros, Servicio Médico Legal, periodistas que cubrieron el caso y organizaciones de derechos humanos. También en sesión secreta debidamente autorizada para resguardar la investigación en curso, se recibió en 2 oportunidades a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones, entre otros invitados, todos hitos que sirvieron para esclarecer la ocurrencia de los hechos objeto de esta comisión, así como las conclusiones y recomendaciones que se detallan a continuación. Considerando el mandato de esta comisión investigadora y en virtud de lo expuesto precedentemente y habiendo escuchado las exposiciones de los invitados y estudiado los oficios respectivos, se presentan las conclusiones finales de la comisión. Número 1. En cuanto a los órganos persecutores de la responsabilidad penal, durante la investigación de la comisión recibimos respuestas a diversos oficios y habiendo escuchado al Ministerio Público, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, se tiene presente que existe un proceso penal en curso de carácter desformalizado y que actualmente no cuenta con eventuales responsables. Que a casi 4 años del día de los hechos subsisten diligencias investigativas pendientes solicitadas por los abogados querellantes y familiares de las víctimas, tales como la exhumación del cuerpo de Julián Pérez, el rastro e incautación de las cámaras de seguridad de la empresa Kaiser, la declaración de testigos relevantes del caso, como el bombero Aarón Pacheco, investigación sobre el seguro contra incendios cobrado por la empresa Kaiser o sobre la supuesta presencia de acelerantes expuesta por testigos del caso, así como registros audiovisuales de prensa en el sitio del suceso, entre otras. Que el equipo chileno forense de antropología, ECHAF, realizó diversas críticas a los procedimientos realizados por el Servicio Médico Legal durante enero del 2020, entre los que se pueden mencionar ausencia de reportes que den cuenta sobre la posición de los cuerpos dentro del lugar de los hechos, falta de descripción de los protocolos de análisis y levantamiento de cadáveres, además de la inexistencia de una cadena de custodia o de su correspondiente informe. Asimismo, se cuestionó la caracterización de diversas lesiones de los cuerpos de las víctimas.
que, considerando lo anterior y a la luz de esta Comisión Especial Investigadora en sesiones del 11 y 18 de enero del 2023, las familias de las víctimas reiteraron la necesidad de exhumar los cuerpos de Yocho Osorio, Andrés Ponce y Julián Pérez, cuestión que a esa fecha no había sido autorizada. Acto seguido, a la semana siguiente, fue concedida la exhumación de Yocho Osorio y Andrés Ponce por parte del Ministerio Público. Quedó asimismo acreditado que, habiéndose confirmado la participación de CHAF en calidad de peritos tanatológicos y antropológicos forenses de confianza de las familias querellantes, una vez que se realizó la exhumación, se descartó su inclusión mediante oficio, aduciendo un presupuesto muy elevado y que se trataría de un actor parcial por haber cuestionado previamente los procedimientos e informes del Servicio Médico Legal, cuestión que además fue publicada en diversos medios de comunicación. A su vez, se confirmó que no se aplicaron las recomendaciones contenidas en el protocolo de Minnesota. Respecto de la aplicación de este último protocolo, si bien efectivamente es una norma de soft law que funciona como orientador o directrices de la actuación de los órganos del Estado, es un hecho que no fue aplicado, pese a operar como una recomendación de la ONU en el mismo contexto del estallido social para efectos de resguardar los principios sí vinculantes de la Administración del Estado: protección de las personas, seguridad jurídica, eficiencia, eficacia y colaboración. Estos principios sí son derecho vinculante consagrados en la Constitución Política de la República, artículo 1 y 6, y en la Ley General de Bases de la Administración del Estado, artículo 1 y 3. Por otro lado, en marzo de 2023 se realizó una audiencia de formalización del carabinero David Moreno por el delito del artículo 161A del Código Penal, tras haber grabado y difundido en redes sociales un video de las víctimas durante la noche del 20 de octubre del 2019. Cabe señalar que este mismo hecho fue previamente sancionado en un sumario administrativo de la institución. No obstante, el funcionario interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió aplicando la medida disciplinaria de censura. Adicionalmente, se informó que ni el día del incendio ni los días posteriores el sitio del suceso fue cercado para el debido levantamiento y realización de diligencias investigativas, situación que fue cuestionada por diversos expositores y que la Fiscalía atribuyó a una imposibilidad por parte de los organismos públicos, acentuada por la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios que cumplirían con dicha misión debido a las circunstancias excepcionales que había en el país. No obstante, esta comisión estima que impera un deber del Ministerio Público y justificar su incumplimiento sería transgredir también el principio de legalidad y adecuación de los actos al mandato constitucional. Por el contrario, se mantuvo abierto y vulnerable a la alteración por parte de personas ajenas a la empresa, lo cual podría explicar también el desarrollo de un segundo incendio el día 12 de noviembre del 2019. Como el sitio se encontraba abierto, la periodista Paola Dragnich, junto al camarógrafo Ítalo Retamal, ambos de Telesur, señalaron a esta comisión que ingresaron al recinto a realizar diversos registros audiovisuales y encontraron restos de ropa y pertenencias, incluyendo una llave, presuntamente de una de las víctimas en la ex bodega varios días después del incendio, situación que fue exhibida en video documental, junto con el momento en que familiares reconocen y utilizan esta llave para abrir un candado de la víctima. Durante la comisión quedó establecido que tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público señalaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado. Tal situación generó, de acuerdo a las familias de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación. De hecho, de acuerdo a testimonios, Andrés Ponce habría ingresado a la bodega para buscar a Yocho Osorio, de 17 años, y paralelamente se atestiguó que Manuel Muga, que tenía 59 años y contaba con problemas de movilidad, que de acuerdo a dichos testigos le habrían impedido acceder por sus propios medios al segundo piso de la bodega de Kaiser. En este mismo sentido, Carabineros, tanto en el video grabado y difundido por el carabinero David Moreno y según testimonios oídos en la comisión, así como el trato recibido por los familiares en la 7ª comisaría de Renca, también habrían aducido que se trataba de saqueadores que habrían muerto producto de este mismo delito. Incluso en el caso de la hija de María Román, viuda de Manuel Muga, al momento de hacer la denuncia por presunta desgracia, conforme al testimonio expresado por ella, un funcionario de Carabineros, a modo de burla, habría insinuado que su padre no aparecía porque quizás habría abandonado a la familia. Otro aspecto importante a destacar es que, según diversos testimonios y peritos tenidos a la vista, la posición física de algunos de los cadáveres encontrados carbonizados en la bodega con extremidades extendidas sería atípica en casos de esta naturaleza. Adicionalmente, una de las víctimas tenía una herida de impacto balístico producida pocas horas antes de su muerte, circunstancia que no ha podido ser explicada. Y otro presenta fracturas que, de acuerdo a testimonios de expertos tales como Chaf, no serían atribuibles al fuego, sino a un evento lesivo de energía contundente. De acuerdo a lo expuesto a esta comisión, podría tratarse de proyectiles no balísticos o de goma, pero a la fecha de cierre de estas conclusiones, dicha arista no había sido confirmada ni investigada. Por último,
que aún está pendiente por parte del Ministerio Público la orden de investigar por la Brigada Investigadora de Delitos contra Derechos Humanos, la que se encuentra realizando diligencias bajo estricta supervisión del fiscal a cargo. Esto de acuerdo a las peticiones y observaciones por parte de los familiares de las personas fallecidas para descartar que existan agentes del Estado involucrados tanto en el incendio como en las muertes. Hasta donde pudimos corroborar, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió mediante oficio respuestas de aquella investigación al Ministerio Público, lo que hasta la fecha no ha sido respondido. Finalmente, tal y como se señaló precedentemente, se acreditó que el Ministerio Público no entregó un informe planimétrico, es decir, un plano y reporte que permitiese vincular a cada individuo autopsiado a una disposición en el sitio del suceso, ni a los familiares querellantes ni a los peritos que asistieron el caso. Este documento estuvo ausente en la carpeta investigativa y la primera vez que se exhibió fue en esta propia comisión, siendo entregado con posterioridad a los abogados de las familias de las víctimas durante el 2023, vale decir, a más de 3 años de la tragedia. 2. En cuanto al rol de diversos órganos de la Administración del Estado. En cuanto al rol de los diversos organismos involucrados en los hechos, se estableció que la Municipalidad de Renca, en el caso de la Municipalidad de Renca, existen discrepancias entre lo planteado por los familiares y el exdirector jurídico de la Municipalidad respecto a la supuesta existencia de un ánimo para desincentivar la interposición de acciones judiciales. Lo anterior fue señalado por las propias familias y por el reportaje de investigación de la periodista Alejandra Matus. No obstante, esta versión es refutada por don Juan Carlos Anabalón, exdirector jurídico del municipio, quien además comentó las relaciones y comunicaciones entre la municipalidad y los representantes y abogados de la empresa Kaiser, debido a la orden de detener la demolición en curso impulsada por la empresa. En paralelo, existe actualmente una disputa respecto del lugar donde se emplazó la exbodega Kaiser, que tras el incendio es de propiedad del Servio. Hoy, en el lugar se contempla la construcción de un proyecto habitacional que la inmobiliaria que ejecuta la obra contempla una pequeña propuesta de sitio de memoria y reconocimiento a las víctimas. Respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tal como fue señalado, su participación en los hechos se adecuó a la normativa, habiendo realizado las asesorías correspondientes a los familiares y el envío de oficios al Ministerio Público, que de acuerdo a la exposición, así como también a la respuesta del oficio enviado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, refieren a que han seguido la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, específicamente del hallazgo de los fallecidos, y de acuerdo al oficio de respuesta número 39 del año 2023, se señala que el INDH pidió información al Ministerio Público en relación a 3 cuerpos a los que se les habría hallado impactos de bala, según segundo informe elaborado por el Servicio Médico Legal. Agrega, una vez más, que el informe no fue elaborado siguiendo las recomendaciones establecidas en el protocolo de Minnesota, detallando cuál es el ámbito de su aplicación. Que en los oficios número 482 y número 484 de fecha 21 de julio del 2021 se expone el desconocimiento de información relevante por parte del Ministerio Público. En ello se consultó al Ministerio Público por la existencia de personas que habrían recibido proyectiles balísticos, cuya respuesta en el ordinario número 678/201 de fecha 11 de agosto del 2021 expresa que no hay antecedentes de impactos balísticos. Recibida esa respuesta, el INDH, en oficio número 598 de 15 de septiembre del 2021, reiteró consulta respecto a las diligencias investigativas. 2.3. Respecto del servicio médico legal. Respecto a este servicio, cabe señalar que a solo 2 días de haber sido remitida la citación para comparecer en la comisión, el servicio instruyó un sumario administrativo para investigar las eventuales irregularidades en los hechos del caso Kaiser. Que el impulso de dicho proceso sancionatorio se origina en el curso de esta comisión y por declaraciones de exfuncionarios del Servicio Médico Legal, quienes cuestionaron el actual y eventuales negligencias en la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas. Lo anterior se verifica en los siguientes hechos. Informe tanatológico que no se sujetó a la normativa y protocolos vigentes. Falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos, puesto que de acuerdo a las declaraciones de la periodista Paola Dragnich y el camarógrafo Ítalo Retamal, ambos de Telesur, en el acto quedaron presuntos restos de vestimentas y objetos personales de al menos una de las víctimas. Posteriormente, como ya se mencionó, esto se documentó por la periodista y el camarógrafo antes mencionados, dando cuenta de una posible falta procedimental que, hasta la fecha, no ha sido corregida, pues las evidencias no habían sido periciadas a la época de cierre de esta comisión. Existieron equivocaciones en el contacto telefónico y entrega de los cuerpos a los familiares. Por otro lado, uno de los informes cuestionados fue el de Andrés Ponce, realizado por el médico legista del Servicio Médico Legal, don Germán Tapia, pues se mencionaba un hematoma subdural atribuido al calor post-mortem en circunstancias que ese tipo de hematomas se producen por golpes. Ante consultas del fiscal del caso, José Morales, Tapia respondió formalmente mediante un oficio que había cometido un error en dicha autopsia y que en realidad se trataba de una lesión epidural, la que sí ocurre por efecto del fuego.
Tras la exhumación realizada en enero del 2023, se evidenció que los cuerpos exhumados se encontraban dentro de sus ataúdes en bolsas de basura, lo cual transgrede no solo la dignidad de las personas, sino que también daña la evidencia disponible de los propios cuerpos. Además, en la misma oportunidad, se rompió el sello de la bolsa que contenía el cuerpo exhumado de Andrés Ponce, afectando la cadena de custodia del cuerpo. Quien cometiera este supuesto error fue el mismo médico que cometió otra equivocación respecto de las lesiones en el informe de autopsia, don Germán Tapia. Es importante señalar que en el 2019 la familia del señor Ponce fue contactada 2 veces desde el Servicio Médico Legal para entregarle información errónea respecto de la muerte de su ser querido. Todo lo anterior fue confirmado en diversos testimonios, pero especialmente en sesión de la comisión del día 12 de junio de 2023 por el director subrogante del Servicio Médico Legal, don Cristian Bahamón de Klein, y la señora Marisol Prado, subdirectora médica, quienes refirieron que efectivamente hay un proceso disciplinario en curso. Número 3, en cuanto al rol de los periodistas y los medios de comunicación. Respecto a este punto, existen diversos medios de comunicación que han cubierto los hechos mediáticos de este caso a la luz de los nuevos antecedentes y las propias sesiones de esta Comisión Especial Investigadora. En especial, mediante una sesión que consistió exclusivamente de una exhibición documental de diversos registros, se pudo constatar que, por una parte, la periodista Alejandra Matus profundizó en las diversas líneas de investigación del caso que no fueron indagadas por el Ministerio Público: seguros asociados, sus coberturas extraordinarias de saqueo e incendio, los montos cobrados, las relaciones comerciales en el extranjero, la relación entre la abogada de la empresa Kaiser y la Municipalidad de Renca, entre otros puntos expuestos en su reportaje Jaque Matus, exhibido en octubre del 2021. Incluso en sesiones de la comisión se expresó la importancia de abordar estas líneas de investigación relativas a seguros asociados que pudieran tener relación con el origen del delito. Dicho proceder está abordado en protocolos de bomberos y de investigación en derechos humanos. Por otro lado, la periodista Paola Dragnich y el camarógrafo Ítalo Retamal realizaron importantes hallazgos documentados. A solo días del incendio se exhibe en el documental de su autoría que el sitio del suceso estaba totalmente abierto, pudiendo acceder y recoger restos orgánicos, vestimentas y objetos personales aparentemente de alguna de las víctimas. Que, no obstante haber trasladado dicha evidencia, esta no fue recibida ni por el Ministerio Público ni Carabineros de Chile y, por tanto, tampoco periciada. Sobre el cuestionamiento suscitado respecto de estos medios de prueba, esta comisión concluye que podría constituir prueba documental susceptible de ser analizada al ser uno de los medios de prueba más tangibles de nuestro ordenamiento jurídico. Su inclusión obedece a que incluso en una sesión de exhibición documental especialmente convocada para ello, fue posible apreciar dichos registros audiovisuales del sitio del suceso abierto, constatando lo allí documentado. Sin embargo, sabemos que dichos elementos fueron encontrados en un sitio del suceso que lamentablemente permaneció abierto. Propuestas de la Comisión Especial Investigadora. Número 1. Capacitar, difundir e instruir respecto de la necesidad de aplicación del Protocolo de Minnesota en el Servicio Médico Legal y órganos persecutores de la responsabilidad penal, particularmente cuando existan decretos de estado de excepción constitucional. Número 2. Velar por el avance en la resolución del proceso penal en curso y de los sumarios administrativos instruidos relativos a los hechos investigados por esta institución. Número 3. Que los órganos persecutores de la responsabilidad penal, en especial el Ministerio Público, tomen en consideración los siguientes criterios en relación al ordinario número 484 de fecha 21 de julio del año 2021 del INDH, enviado al Ministerio Público. Dicho ordinario expone la preocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de abogados y abogadas querellantes y sus familiares, suscitada respecto a los escasos avances en la investigación de estos hechos, a efecto de que se ponga especial atención en este caso y se cumpla con los estándares de debida diligencia. Tales estándares están consagrados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha establecido ciertos principios que deben regir toda actividad investigativa del Estado y que se configuran como un estándar mínimo de debida diligencia en la investigación. A saber, primero, oficiosidad. La investigación debe desarrollarse de oficio por parte de las autoridades competentes. Segundo, oportunidad. La investigación debe iniciarse de manera inmediata, ser llevada a cabo en un plazo razonable y ser propositiva en el sentido de que la investigación debe impulsarse como un deber propio de las autoridades sin hacer recaer esta carga en la actividad de la víctima o sus familiares. Tercero, competencia. La investigación debe ser realizada por profesionales competentes y empleando los principios apropiados. Cuarto, independencia e imparcialidad de los órganos encargados de la investigación. Quinto, exhaustividad. La investigación debe agotar todos los medios para esclarecer la verdad de los hechos y proveer castigo a los responsables. Sexto, participación. La investigación
debe desarrollarse garantizando el respeto y participación de las víctimas y sus familiares. Algunos de estos principios no se ven reflejados de forma íntegra en el estado actual de la presente investigación. Número 4. Avanzar en una legislación que garantice la aplicación de protocolos específicos como el de Minnesota por parte de los órganos del Estado cuando se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, especialmente en contexto de excepción constitucional y eventual vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Número 5. Propender al levantamiento de un memorial y sitio de memoria en el lugar de los hechos que reconozca lo acontecido, considerando los resultados finales de la investigación del Ministerio Público y se considere, además, actos de reparación para los familiares de las víctimas. Lo anterior en atención que el proyecto habitacional que se construiría donde ocurrieron los hechos es actualmente de financiamiento del Servicio de Vivienda y Urbanización, enfatizando con ello el compromiso estatal de realizar actos de memoria y de reparación. Sexto. Último número. Avanzar en mejorar la legislación penal para fortalecer los derechos de las víctimas y propender a la creación de un organismo del Estado que tenga como función dar asesoría jurídica especializada y defensa a las víctimas en procesos penales. Las consideraciones y conclusiones de la Comisión fueron aprobadas por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Ana María Bravo, Marta González y Clara Zagardía y los diputados señores Andrés Giordano, Boris Barrera, Jorge Racket, en reemplazo del señor diputado Mauro González, Luis Cuello, en reemplazo del diputado señor Tomás Hirsch, Daniel Lilayú, José Carlos Mesa y Alberto Undurraga. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Quiero saludar muy afectuosamente en el nombre de la diputada Carolina Tello y en el mío propio a las jóvenes de la Voz del Estudiante que se encuentran aquí en las tribunas con nosotros. Ellas son una organización que está trabajando una ley para combatir el acoso escolar fruto de emergencias graves que se han producido en colegios de nuestra región. Están con nosotros María Paz Cabrera, Graciela Castro, Francisca Vargas y Milena Báez, junto a los apoderados Cristian Paredes y Giovanina Castillo. Le damos una gran bienvenida. Diputada Lorena Pizarro tiene la palabra. Bueno, lo primero que quiero señalar en esta intervención es expresar mi absoluta solidaridad con las familias. Creo que lo que señala el diputado Giordano en relación, por su intermedio presidente, a lo que ocurrió en la fábrica Kaiser, es el reflejo de lo que significa la violación de derechos humanos, que termina quizás en lo peor, que significa el asesinato de víctimas. Uno escucha el relato de las familias, las negligencias de las instituciones, y son el reflejo vivo del actuar del Estado cuando es quien viola los derechos humanos. Yo creo que cada una y cada uno de nosotras y nosotros recordamos lo que fue esa noche y las noches que le antecedieron en lo que fue el inicio de la revuelta popular. Un Chile donde nadie se explica cómo de manera tan coordinada se incendió el metro o cómo aparecieron víctimas de tortura, víctimas asesinadas bajo un contexto de estado de excepción constitucional donde el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, señala que le declara la guerra a un pueblo que solo exigía justicia social. Quiero decir algo. A mí me parece muy grave cuando en esta Cámara de Diputadas y Diputados se empieza a instalar una lógica que criminaliza el derecho de la gente a expresarse. Lo que ocurrió en la fábrica Kaiser es el resultado de un Estado que viola los derechos humanos y persigue a quienes exigen mayor justicia social. Por lo tanto, la importancia y la relevancia de esta comisión es gravitante en relación a si vamos a permitir que la impunidad sea la respuesta del Estado para con las víctimas asesinadas de la fábrica Kaiser. Quiero señalar que adhiero a cada una de las resoluciones y recomendaciones que se hacen, pero por sobre todo quiero reiterar la solidaridad con su familia
y que al menos sepan que de esta bancada hay absoluta comprensión y absoluta compromiso para con la demanda de verdad y justicia que ellas y ellos han levantado. La impunidad no puede seguir siendo la respuesta y lo voy a reiterar. Incluso la Organización de Naciones Unidas ha señalado en estos días que la impunidad no puede ser el camino a la violación sistemática de los derechos humanos. Verdad y justicia siempre. Muchas gracias. No, pues démosle primero a Barrera. Barrera. Le damos diputado Barrera. Diputado Barrera tiene la palabra. Don Boris. Gracias, presidente. El incendio en la fábrica Kaiser se registró el 20 de octubre del 2019 en la comuna de Renca y dejó 5 personas muertas, cuyos cuerpos fueron encontrados por personal de bomberos. Ellos son Yochoa Osorio, Manuel Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas, cuya familia han denunciado diversas irregularidades en los peritajes investigados. Aquí hay familias de clase trabajadora que han sido invisibilizadas, que no han sido escuchadas y llevan años buscando verdad. Esta comisión investigadora aporta a dar un mínimo de justicia y dignidad. Hoy y siempre, el investigar y obtener la verdad sobre las circunstancias en que a alguien le fue arrebatada la vida es un imperativo de justicia. Esta comisión especial investigadora sienta las bases para iniciar la reparación por parte del Estado y la sanación de una herida tan terrible como la pérdida de un ser querido en sospechosas condiciones. El Estado y sus órganos han vulnerado los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el debido proceso, entendido este último como el derecho a un justo y racional procedimiento, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 19, número 2 y 3 de nuestro ordenamiento interno. Sumado a ello, las familias han recibido un trato denigrante por parte de los distintos actores de dicha investigación. Presidente, todo lo sucedido en la forma en que se ha llevado a cabo este proceso es grave, por cuanto a 4 años de esta horrorosa situación hay 5 familias que aún esperan conocer la verdad y que se haga justicia. No tienen respuesta a sus inquietudes ni a sus preguntas. Han sido ellos mismos, más bien, quienes han debido andar buscando las pruebas, andar detrás de los elementos, consiguiendo videos, consiguiendo pruebas y antecedentes que han hecho llegar al Ministerio Público y que en su mayoría no han sido consideradas ni evaluadas. No podemos permitir nunca más que se criminalice la protesta social. Durante la comisión quedó establecido que tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público señalaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado. Tal situación generó, de acuerdo a la familia de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación, discriminando arbitrariamente a quienes buscaban justicia. Este informe propone el levantamiento, entre otras cosas, avanzar en una legislación que garantice la aplicación de protocolos específicos como el de Minnesota, así también que se instruyan los procesos disciplinarios correspondientes, como ya se hizo en el Servicio Médico Legal. Nada de esto, sin duda, será suficiente hasta que las familias alcancen verdad y justicia. Con mucha vergüenza, presidente, como miembro de un poder del Estado, extiendo mis condolencias a la familia y mi compromiso por seguir luchando por la verdad y justicia, porque, señor presidente, la justicia que llega tarde no es justicia. Y quiero saludar, a propósito, a las familias que están por aquí Gracias, diputado. A nombre del diputado Andrés Giordano, quiero saludar muy afectuosamente y emocionadamente a la señora Solange Arias, mamá de Yochoa Osorio, a Maricel Sánchez, hermana de Luis Salas, y a Elena González, esposa de Julián Pérez. Bienvenidas. Finalmente tiene la palabra el diputado Andrés Giordano. Muchas gracias, presidente. La verdad es que esta discusión, este momento lo venimos esperando hace mucho tiempo. Es un momento, un hito, creo yo, para las familias de las víctimas que fallecieron en este incendio, en este trágico incendio en las bodegas de Kaiser. Es un hito fundamental que creo que sirve también para
mostrar el compromiso que han tenido a 3 años de estos sucesos para seguir buscando algo tan preciado, tan básico como es la verdad y la justicia, pero que en Chile a veces es tan escaso. Así que quiero comenzar expresando mi profundo respeto y solidaridad con las familias que nos acompañan arriba, las familias de Yocho Osorio, de Andrés Ponce, de Julián Pérez, de Luis Salas y de don Manuel Muga. Hoy día tenemos que decidir sobre el informe final de la Comisión Especial Investigadora que me tocó presidir. Y lo primero que quiero decir es que de forma unánime, es decir, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, consensuamos que el Estado no obró correctamente, que hubo acciones, omisiones que se tradujeron en negligencias y que afectaron el acceso a la justicia de las familias que hoy día nos acompañan. Esto ocurrió evidentemente en un marco complejo, en medio de la revuelta social en octubre del 2019, pero dejó de manifiesto diversas acciones que dicen relación en especial con el Ministerio Público, con el Servicio Médico Legal y con las policías, entre otras instituciones. Y cuando nos tocaba revisar el caso sesión a sesión, era muy doloroso ver cómo además las familias habían sido víctimas de un estigma, de una discriminación y un, digamos, prejuicio anticipado, donde veíamos que la propia justicia señalaba que sus familiares habían muerto cometiendo un delito cuando eso no tiene ningún asiento en la realidad, cuando no hay ninguna prueba conducente a aquello. Una de las cosas que dijo el fiscal Almendaris en una de las sesiones que me tocó presidir, secreta, resguardando la integridad del caso, fue que algunos, incluyéndome, teníamos un sesgo de confirmación, decía, que ya estábamos convencidos de que habían irregularidades y que por lo tanto estábamos llevando el caso de una manera sesgada. Sin embargo, lo que tratamos de hacer desde la Comisión fue llevar de manera imparcial este caso y llegamos a la convicción completa de que estas negligencias existían y por lo tanto el sesgo de confirmación no estaba ni en la Presidencia ni en la Comisión, sino que estaba en el Ministerio Público, que a pocos días de los hechos había ya señalado que las víctimas habían muerto en la comisión de un delito. También pudimos identificar, ya se ha señalado, la falta de aplicación de protocolos como el de Minnesota, que es un hecho importante porque se trata de una serie de recomendaciones a las que ha suscrito nuestro Estado, que sin embargo en este caso no se aplicaron y que dicen relación especialmente para momentos complejos de quiebra institucional como son los estados de excepción constitucional. Y lo que hemos propuesto como comisión es avanzar legislativamente en que esto nunca más sea una decisión, no sea optativo para los estados, sino que tenga que ser una obligación. Y ese también es un compromiso transversal. Y en el mismo sentido señalamos que debemos avanzar en una legislación que proteja a las víctimas y que les permita acceder a asesoría penal, porque si bien las víctimas en este caso tuvieron la suerte de encontrarse con la abogada Alejandra Arriaza, con Matías Soto, que fueron una luz en el camino, la mayoría en Chile, chilenas y chilenos víctimas de delitos como este, no tienen esa posibilidad y por lo tanto también tomamos la determinación de avanzar en la Defensoría de las Víctimas, que no solo es un consenso de la Comisión, sino también parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que quiero pedirle a esta sala que apruebe este informe, que valoren y honren el voto unánime de cada uno de sus representantes en esta comisión y que podamos sacarlo de manera unánime para que el tránsito que sigue con estas familias en la causa penal pueda ir acompañado también de un informe que garantice que este espacio, que la Cámara de Diputadas y Diputados va a defender los derechos humanos y va a velar por el acceso a la verdad y la justicia para todas y todos. He dicho, presidente, muchas gracias. Muy bien. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con la concesión de indultos particulares por parte del presidente de la República con el concurso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Tranquilo, tranquilo. No, pero no todo. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 36 votos, 33 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Aprobado. Siguiente.
En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del Gobierno relacionados con la posible inobservancia del Convenio de Riego Endesa de 1947 para la utilización de recursos hídricos provenientes del embalse Laguna del Maule. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 68 votos, 5 en contra, 9 abstenciones y un diputado se inhabilitó. Aprobado. Finalmente, en votación el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a las actuaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Servicio Médico Legal, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros órganos competentes en relación con los hechos ocurridos en dependencias de la empresa Kaiser. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Diputada? ¿Weiss? Sí. ¿Diputada Weiss? ¿Algo más? Ya, listo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 85 votos, una abstención. Aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.